Listo, entonces vamos a continuar. Eh, Hay dos puntos clave también del contenido del módulo 2, que son los conceptos de entrainment y attunement. Probablemente esto para Hugo sea familiar. No sé, Francesco, si de pronto has escuchado hablar sobre esto. El primer concepto que trabajamos es el entrainment. El entrainment, como para irnos familiarizando también, si no conocemos sobre estos términos. El entrainment es un principio físico, es un principio que se da naturalmente cuando se comparte tiempo prolongado, cuando hay como esta habilitación en el espacio del tiempo de estar como compartiendo el mismo espacio. Hay una tendencia natural a la sincronización. Esto, por ejemplo, hoy en día hay muchos videos en YouTube, no sé si lo conozcan o si no, ahorita lo podemos poner. Hay unos videos que se ven mucho en Internet hoy en día que activan como cuatro o cinco micrófonos simultáneamente, metrónomos, perdón. Cada metrónomo empieza a moverse en un punto y a medida que pasa el tiempo se empiezan a sincronizar, empiezan a entrar en entrainment, que es este concepto como de la sincronía. Y llega un punto en que luego de que pasó un minuto más o menos, o un poco más de un minuto, estos metrónomos empiezan a moverse en el mismo pulso, empiezan a compartir esa misma dinámica del movimiento. Esto es algo que desde el abordaje de la musicoterapia receptiva es súper interesante porque de alguna manera lo podemos asociar también con estos conceptos y con esta práctica que estábamos haciendo antes de llevar el sonido focalizado a una parte del cuerpo. De alguna manera también lo que estamos ahí activando es este principio del entrainment, porque al llevar el sonido a ese punto del cuerpo que ya fue un punto donde percibimos una sensibilidad particular, ese sonido, como lo sugerimos, que esté presente durante un par de minutos, 4 minutos, ya ahí se va a empezar a generar como esto que mencionaba Diego también, de generar este cambio en la percepción, esta focalización en la percepción de distintas zonas del cuerpo. Entonces es interesante ahí como el entrainment va a ser un concepto que siempre va a estar muy presente en la práctica que hacemos desde musicoterapia receptiva. Y es importante también tener presente que es algo que se da naturalmente. Ese es un principio físico, no es algo que nosotros lo podamos manipular, no es algo que uno a voluntad pues lo pueda ir como regulando o manejando, que es también lo que lo hace muy interesante. Aquí, por ejemplo, en las clases presenciales nos ha pasado, como para contarles así ejemplos un poquito más cotidianos también. Nos ha pasado en las clases aquí que hacemos con unos instrumentos que son de semillas, como unas sonajas de semillas, y las empezamos a tocar 5 personas a la vez. Cada persona igual va llevando como su propio ritmo, su propio movimiento. Y lo que ha sucedido naturalmente, como justamente en esta práctica del módulo 2 es que después de que pasan 5 o 6 minutos, naturalmente, sin que nos pongamos de acuerdo, sin que nos miremos ni siquiera como para buscar esa sincronía, naturalmente se empieza a dar que ese ritmo y ese pulso del sonido de las semillas se empieza a sincronizar, se empieza a compasar. Entonces todas las 5 personas que estamos tocando las semillas, que estamos haciendo la práctica, empezamos a entrar en ese entrainment y empezamos a tener ese mismo ritmo, esa misma cadencia, que es algo que se da pues en el ejercicio práctico de compartir ese tiempo, compartir ese espacio, de disponernos también a la sensibilización y a la escucha, porque pues es como también muy importante recordar lo que este módulo nos invita mucho es a la escucha. Y en esa medida cuando nos abrimos también a la escucha, pues naturalmente va a ir sucediendo eso, que esa escucha hace que nos empecemos a sincronizar con lo que está sucediendo en nuestro entorno. Diego. Seguramente les ha podido haber sucedido. Mm, Ustedes están con amigas, amigos de largo tiempo, con sus parejas, y ustedes saben esa persona que va a responder. O todavía más sutil, esa persona les envía un audio de voz y ustedes solo por saber cómo está ese audio de voz, ustedes ya saben que algo pasó, que algo no. Uy, uy. Ahí Francisco levantó la mano.
Yo tengo el nivel pro, que es, estamos en silencio, yo y Mónica, no estamos, o sea, hablando de nada, no estamos ni siquiera mencionando cosas, por ahí una media hora y eso. Y yo empiezo hablando de algo y es algo que justo ella exactamente estaba pensando en el mismo momento. O como por ejemplo, el otro día ella estaba pensando en una cosa, bueno, una experiencia un poco fuerte que le ha pasado mucho tiempo atrás, pero no me lo compartió, ella lo estaba pensando en sí misma, y yo me puse a cantar una canción que había en ese exacto momento que ella, yo creo de nunca haber cantado esa canción antes, y entonces sí. Bien, justamente tiene que ver con eso. Y ahora miren lo más interesante. O sea, lo cierto es que todo lo que nosotros, por ahora, por los medios tecnológicos también de ustedes y nuestros, eh, pues lo estamos haciendo como lo sugiere el diagnóstico térmico manual y ahorita lo que vamos a abordar del entrainment y hacia dónde lleva esto a lo terapéutico, que es el attunement. Pero lo que ya se estudió, que es algo que a mí me ha como cautivado en este tiempo de mi vida, porque yo hago parte de una investigación donde estamos mirando qué pasa con la sincronía cerebral cuando las personas estamos haciendo música de forma simultánea. ¿Y qué pasa con esa sincronía cerebral cuando las personas estamos en un estado ampliado, expandido de conciencia? En este caso en particular, cuando estamos haciendo microtomas de Yagé y cómo se sincronizan neurológicamente las ondas cerebrales. Y en esa búsqueda, en indagar allá de qué es lo que se ha documentado, qué es lo que se ha escrito, me he encontrado con una información muy chévere que está en la segunda edición del Handbook de Musicoterapia Neurológica, donde cuando el musicoterapeuta puede tener los registros, o sea, tiene los instrumentos de medición, ya sea electroencefalografía, electrocardiogramas o incluso un pulsoxímetro, y usted empieza a crear la música en función de eso, no solamente usted está creando un acompasamiento musical con los ritmos fisiológicos de esa persona, sino que esa persona empieza a tener acompasamientos en sus redes de procesamiento neurológico y especialmente en sus redes, en sus cortezas somatosensoriales. Empiezan a activarse en la misma producción de activación de procesamiento de la información. Y eso pues tiene muchos resultados en términos de lo terapéutico, pero tiene algo que para mí es muy esencial que vaya quedando también claro, porque parte del contenido teórico de este módulo es cosas relacionadas con el sistema nervioso, el nervio vago, qué pasa con la producción de dopamina, qué pasa con la producción de acetilcolina, con este tipo de abordajes. Y es específicamente que cuando eso empieza a generar esa sincronicidad, en este caso neurológica, los estados de profundidad, los estados, ya si ustedes tienen otras compresiones de terapia, los insights, el darse cuenta, hacer consciente lo inconsciente, etcétera, 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 son así, donde el terapeuta no tiene que mediar palabra, conductora o pregunta para que la persona llegue a ese lugar. Pero ese es un ejemplo muy bueno, Francesco, el que nos acabas de compartir, de cómo es que eso pasa naturalmente. Ujú. ¿A Hugo le ha pasado? Sí, sí. Sí. Dale, dale, Francesco. Sí, de hecho tengo también otras experiencias en ese sentido, en mi caso de tomas de viaje, donde, bueno, hay dos tipos de experiencia. Una es la experiencia donde, a ver, es la primera vez que intento compartirlo y explicarlo de esta forma. Em, o sea, la primera es cuando la persona que está poniendo música, que está eligiendo la música durante una ceremonia, durante una sesión, no necesariamente una ceremonia, durante una experiencia con Yagé, por ejemplo, me ha pasado que si la música está más como acorde a lo que yo viví en mi experiencia o algo que yo pude ya escuchar o que habla de temas que resuenan conmigo,
sí me ha pasado de reconocer momentos de insight, de comprensiones y de poder entender cosas más allá de las palabras, o sea, solamente a través del sonido. Y además, otra sensación que pude notar en mí es como esta presencia simultánea, esta influencia simultánea de el interior que influencia el exterior y el exterior que influencia el interior. O sea, me refiero a, si yo estoy, por ejemplo, moviéndome, ¿no? Bailando. O simplemente sí, teniendo el ritmo con partes de mi cuerpo diferentes. Y eh, pude ver que, o sea, es como si fueran conectados, no hay un punto en donde una empieza, en donde la otra acaba. Sin embargo, moviendo el cuerpo puede influenciar la música y la música a su vez puede influenciar el cuerpo de la misma manera. Entonces, sí, son cosas que me fascinan mucho y gracias porque es la primera vez que intento darle como un sentido, una forma, sí, o sea, estoy comprendiendo cosas. Perdón, me salió, pero necesitaba. Gracias, Listo. gracias, Gracias, Francesco. gracias. Bueno, entonces este es el primer principio, el entrainment. Importante tener claro que, como lo que nos compartías, Francesco, es un fenómeno natural, es un fenómeno que se da físicamente. Y el segundo concepto, que ahí es donde también se pone más interesante todo este abordaje y todo este planteamiento, es el concepto del attunement, que viene de lo que nos compartía Diego, de esas evidencias que se han encontrado de la sincronización y de cómo en el campo de la neurobiología, de la neurofisiología y de todo este comportamiento interno de nuestro cuerpo, de nuestro ser, se ha ido evidenciando que efectivamente en esos momentos, cuando se sincronizan las sensaciones, cuando se sincroniza como ese pulso entre el terapeuta o la terapeuta y el cliente, los pacientes, esos son momentos como muy valiosos y son los momentos como que más se atesoran en estas experiencias terapéuticas, ya que se ha ido midiendo a través de los electrodos, los electroencefalogramas, que esos momentos de la sincronización puede que sean momentos muy cortos, puede que sean fragmentos de tiempo que dentro de una sesión que son 45 minutos, una hora, puede que sean 2, 3 minutos, pero se ha encontrado que en esos momentos en donde se logra esa sincronía es como el punto máximo, por decirlo, o el momento donde más se puede reportar la efectividad y el efecto de lo que las personas logran experimentar en el campo terapéutico. Y de ahí es de donde también en el campo de la musicoterapia receptiva vamos a buscar darle mucho énfasis y que trabajemos mucho en ese sentido en el trabajo del attunement, porque nuestra guía va a seguir siendo el cuerpo, como lo que hemos trabajado ahorita con el diagnóstico térmico manual. Vamos a irlo llevando como a otra profundidad, como a otra dimensión también un poco más detallada y donde también vamos a tener que ir refinando más nuestra observación de lo que podemos percibir de los cuerpos, porque en esa medida es que vamos a identificar que a través del cuerpo nuestra primera señal y la señal más evidente que vamos a tener para observar a las personas es la respiración, el ciclo de la respiración, el ritmo natural que cada persona tiene en su respiración y vamos a ir buscando a través de ese principio del attunement. El attunement más o menos haciendo como una traducción es como sintonizarnos, ¿no? Attunement, pues viene como de tune, como de afinar, más o menos en cuando afinamos un instrumento musical, que en inglés se le dice tuning. El attunement de alguna manera tiene como esa relación de afinarnos, de sincronizarnos, buscar ese acompasamiento con lo que estamos observando de las personas. Entonces la respiración va a ser en este punto como nuestra parte inicial, nuestra señal que vamos a ir tomando como referencia para buscar justamente acompasarnos. Entonces vamos a compartirles un par de videos de algunas clases en donde esto pues es también una invitación a que ustedes lo vayan haciendo en esta semana, en las prácticas que puedan tener con otras personas. La primera va a ser a través del movimiento de nuestra mano, buscar acompasar ese movimiento
de la respiración. Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. E ir observando. Esto la idea es hacerlo por ahí unos 5 o 7 minutos e ir observando si hay algún cambio que podamos registrar en la respiración. Ir observando que muchas veces la respiración no es algo que se mantenga pues totalmente constante y totalmente parejo, sino que puede generar algunas variaciones dependiendo también pues muchas veces de las condiciones de las personas y ya como estas partes más particulares, pero como irnos familiarizando también un poco con esa observación. Entonces voy a compartir aquí es este. Mientras tanto, perdón, quería preguntar solo una Claro, cosa. claro. El attunement, has dado gracias a esta definición como del fenómeno de sincronización, ¿no? De afinación. Y con el entrainment, ¿cómo se podría decir en otras palabras? Sincronización, es sincronicidad, ¿sí? Es la experiencia simultánea donde dos cuerpos que tienen energía, vida, que comparten tiempo y espacio cercanos, se sincronizan. Y no es que sincronicen siempre, tienen momentos de Sí, sincronicidad. eso El es at- el entrainment. Eso es el entrainment. El attunement es la decisión consciente, en este caso del terapeuta, de sincronizar y en las gafas de la formación, de sincronizar lo que escuchamos, observamos, percibimos del cuerpo de esa persona. Entonces, por lo que entendí de alguna forma, es como si el attunement surgiera del entrainment. O sea, el entrainment es un fenómeno que se da, el attunement es una posibilidad Es que una el intención, terapeuta coge para... Ok, es listo. intencional. El attunement es intencional, es la intención de sincronizar eso que observo. Y pues ese nivel de sincronicidad nos lo va a poder dar, en nuestro caso así análogo, la escucha, la observación. Y en el caso ya si tú tienes dispositivos electrónicos, pues las mediciones neurofisiológicas de ese cuerpo, electrocardiograma, electroencefalografía. Entonces vamos a ver este video, bueno, un par de videitos en donde está este ejercicio que les sugerimos también de iniciar a practicarlo. Aquí no hay contacto, es simplemente trabajar la observación y a través del movimiento de nuestra mano buscar justamente intencionalmente sincronizar el movimiento de nuestra mano con ese movimiento ascendente y descendente que generalmente se percibe más evidente en el vientre o a veces en el pecho. Entonces aquí para que lo podamos evidenciar un poquito más claro. Observa que la respiración no es regular. A veces es más rápida, a veces es más lenta. Y si en algún momento no logras sentirla, no pasa nada. Quédate quieto y busca esa primera comprensión de poder ver, darte cuenta. ¿Es claro esto para ustedes? Ahora llévense esa imagen de la mano, pónganle un cuenco ahí encima. Es exactamente eso mismo que vamos a hacer. Ojo con lo que Gus nos dijo ahorita. Inhalación, sáquenlo. Exhalación, acerquémoslo al cuerpo. Cosas de recorderis de nuestro módulo uno. En términos de lo que observamos en la respiración, ¿qué pasa cuando una persona entra en estado de relajación profunda? ¿Cómo es esa respiración? ¿Qué recuerdan? Hugo, Francesco. Perdón, ¿puedes hacer de nuevo la pregunta? ¿Cómo es la respiración cuando una persona entra en estados de relajación profunda? Sí, en términos de la respiración, ¿qué pasa en su respiración? Seguramente es regular, o sea, no hay como
momentos en donde se hace más rápida o donde, o sea, donde cambia muy de frecuente. Puede cambiar, puede llegar a cambiar, pero es más uniforme y eh, tendente al lento y eh, no sé si Hugo también quiere. Hugo. Sí, pero digamos que hay como una regulación de algo que se mantiene, ¿no? Como que se mantiene este tipo de respiración, aunque también creo que hablamos algo de los movimientos involuntarios cuando la persona que podían encontrarse Listo. movimientos involuntarios, ¿no? Dale, bien. No pasa nada. Dejémoslo claro. Respiración en relajación profunda es equivalente a dos formas de respirar. Rápido y lento, rápido y superficial, perdón, rápido y superficial, ya vamos a ver un video de ello, y profundo y lento. Esas son las dos cosas. Eso quiere decir que ahorita lo vamos a ver. Veámoslo, veámoslo y ya vamos a hablar de eso. Veamos el otro video, Gus. Listo, ahí va. Ahora que no, Gus, el otro. Ese movimiento de la respiración. ¿Dónde está Carmenza? El del cuenco con Carmenza. Sí, el de la respiración con Carmenza. Observen aquí el abdomen de la señora que está en el piso. Prueba las variaciones cuando el cuenco pasa sobre la cabeza, cuando dibuja el contorno de la cabeza por el borde externo. Y vuelves a percutirlo cuando su sonido esté extinto. El flujo de la respiración es tu guía para saber cuál es el batimento que estás haciendo en función de lo que observas de este cuerpo. Acerca el cuenco más a los oídos. Observa lo interesante de este tipo de respiración. ¿Qué lograron ver? Es perceptible, igual va a estar en el material de la carpeta del módulo 2 para que lo vean más en detalle, pero ¿lograron ver qué pasaba con la respiración? ¿Era profunda y lenta? ¿Era superficial y Para rápida? mí era el contrario, era bastante rápido, ¿no? Era así. Superficial y rápida, exactamente. Y algo que el nombre técnico es como apneas, entonces tenía superficial y rápida y en algún momento se queda quieta. Y luego viene superficial y rápida. Y justamente como lo decía Francesco, en realidad lo que pasa es que hay una regularidad. Esa regularidad va a ser en esos dos extremos, profundo y lento, rápido y superficial. Pero si no es regular, no estamos trabajando relajación. Y eso que está pasando ahí, aunque sea, en este caso, estamos trabajando con los cuencos, que sería nuestra matriz del sonido, ojo con esto. Si esa persona es un monje tibetano, es un meditador, tiene historias de relación diferentes al mundo de los cuencos tibetanos, posiblemente la matriz del sonido con los cuencos tibetanos no sea el camino que tengamos que elegir para inducir relajación. Esto es lo que es importante entender acá en la formación. Por eso estamos proponiendo dos caminos, matriz del sonido y matriz de la música. Pero si sucede que Hugo nació en Japón, que hay un cuenco en cada esquina con una estatuilla del Buda, pues él va a tener una relación con esos sonidos muy diferente a nosotros los occidentales, que no son instrumentos que tengamos detrás de una puerta como si lo es tal vez una guitarra. Entonces vamos a tener relaciones
con esos sonidos diferentes que quizás no nos van a llevar a la relajación, por más que eso esté estudiado qué pasa, porque estamos trabajando con seres humanos que si tenemos una historia de relación con los sonidos, esa historia de relación se va a hacer manifiesta. En ese caso, no estaríamos o no deberíamos utilizar la matriz del sonido y deberíamos hacer o trasladarnos a la matriz de la música para inducir ese estado de relajación. La guía es que no haya variabilidad todo el tiempo. O es profunda y lenta o es superficial y rápida. Pero si esa persona empieza a tener variabilidad y variabilidad y variabilidad en el curso de la sesión, ojo, no estamos generando relajación. ¿Listo? Y nuestro recurso es, ok, si estoy en la matriz del sonido, entonces me voy a la matriz de la música. Ahora vamos a llevar esto a la práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a integrar esto que acabamos de ver en los videos? Perdón, ¿puedo hacer una Francesco, pregunta? sí, sí, sigue. Entonces, por lo que entendí, em, quiero repetir las cosas para fijarlas bien. Entonces, si una persona tiene una respiración que sea acelerada o que sea relajada, si es constante, estamos trabajando siempre con relajación. Una persona puede todavía no haberse relajado, pero tener una respiración constante. Entonces, eso se puede considerar como estamos todavía en un marco de sesión de relajación. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, pero la única diferencia es que no hay una cosa como una respiración relajada. Velo en términos de velocidad. O es rápida o es Sí. lenta. Si es rápida, debe ser superficial, porque si es rápida y profunda, no es relajación. Ok. Si es lenta, debe ser profunda. Eso es. Listo. Y si R- no, estamos yendo hacia activación. Activación, Imaginería lo exactamente. que hemos hablado de la otra Exacto. área. Eso es una cosa. Y la otra cosa es, si la persona, por ejemplo, hablando de un monje tibetano, tiene una relación, historias, emociones con un cuenco, en ese caso pasamos a la matriz de la música. Entonces, si la persona, como, y por lo que entendí yo, es, si no es un lienzo en blanco que puede recibir el sonido y lo va asociando a sus experiencias, eso es algo que debemos abordar de otra forma. Tal Listo. cual, así es. Sí. Gracias. Bueno, entonces, en función de este video que veíamos, ahí ustedes si se daban cuenta, la compañera estaba tratando de acompasar, de sincronizar el movimiento del cuenco a los lados de su cabeza con el pulso de su respiración. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a darle mucho más énfasis a este trabajo, a esta práctica. Y ahorita, como para el ejercicio pedagógico de lo que nos queda de tiempo de hoy, vamos a invitarles a que si tienen ahí el metrónomo, si tienen la posibilidad de poner metrónomo, si tienen su teléfono ahí, o si no, yo lo pongo acá y lo dejo sonando con el micrófono. ¿Puedes poner ahí metrónomo, Hugo? Listo. Entonces vamos a abrir ahí las aplicaciones de metrónomo. Vamos a ubicarla en el pulso de 20 bits por minuto. Acá yo lo voy a poner. Entonces la idea, la propuesta para este ejercicio que hagamos es que vamos a simular, vamos a tomar como ejemplo, como si este pulso de 20 fuera el pulso de la respiración de una persona con quien estamos haciendo una experiencia. Entonces vamos nuevamente a tomar el cuenco más grave que tengamos, vamos a buscar activar con el mazo y vamos a buscar acompasar como si este pulso fuera su respiración. Cada pulso va a ser un movimiento hacia cada lado. Uno, dos, uno, dos. Sería, por ejemplo, inhalación, exhalación.
Inhalación, exhalación. Entonces vamos a percutir, vamos a hacerlo ahí un par de minutos, no es necesario que abran los micrófonos, lo vamos a hacer ahí como ejercicio. Yo voy a apagar el metrónomo porque ustedes ya lo tienen allá sonando y vamos a buscar ese acompasamiento y vamos a permanecer ahí, nuevamente recordando que respetamos el tiempo de extinción de nuestros cuencos. Cuando percibamos que ya casi el sonido está desapareciendo, los volvemos a percutir con el mazo. Listo. Naturalmente se dieron cuenta que es lento, ¿no? Que esto que está pasando es lento. Ahí les acabamos de compartir la tablita y el enlace donde pueden encontrar esta información de cómo es que es esa tasa de respiración por minuto cuando una persona está en una respiración en reposo. En adultos, desde los 18 años en adelante, dice que es de 12 a 20. Esta sería una de 20, es decir, que van a haber 20 sonidos, 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Si estamos en el ejemplo de que acabamos de ver en el video, que es superficial y rápida, ¿qué podemos hacer para generar esa sincronicidad? Porque ya sabemos que si acompasamos necesariamente eso a esa velocidad, vamos a generar un batimento rápido. Y si generamos un batimento rápido, ¿qué está pasando? Que estamos activando a la persona. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿para dónde vamos, mi gusto? Es el audio apagado. Gracias. Vamos a subir la velocidad del metrónomo a 36 bits por minuto, ya que justamente haciendo la analogía, este sería más o menos el pulso de la respiración cuando es rápida y superficial. Entonces vamos a buscar acompasar con ese 36, pero vamos a tomar como unidad de referencia cuatro pulsos por cada una de las direcciones. O sea, 1, 2,
3, 4. Inhalación. Uno, 2, 3, 4. Sería la exhalación. Uno, 2, 3, 4. Inhalación. Bien, exhalación. Uno, 2, 3, 4. Ahí háganlo cada uno en su espacio. 4 pulsos de inhalación, 4 pulsos de exhalación. Eso, hagamos un último ciclo, por favor. Eso es súper. Puntos importantes a tener en cuenta cuando vayamos a practicar este ejercicio con otras personas. Mucha precaución en la sutileza del golpe, ¿no? Estamos trabajando cerca de los oídos, entonces si vamos a percutir cerca de los oídos, tiene que ser muy, muy suave, o idealmente cuando estemos en la parte de arriba, que percutamos como para más seguridad mientras vamos desarrollando también más de esa sutileza. Importante tener presente esa parte, ¿no? Para no generar pues otro efecto que sea muy fuerte el sonido para las personas. Y bueno, este principio lo estamos trabajando desde la matriz del sonido. Si nos vamos, si lo extendemos hacia la matriz de la música, sería básicamente como también este pulso de la respiración nos está marcando un beat, nos está marcando ese indicador en el cual desde la música nos podemos parar para crear la música en función de ese pulso de la respiración que estamos viendo. Entonces, acá para poner un ejemplo,
Voy a hacerlo con el tambor de lengüetas en el pulso que iniciamos antes de 20. Y si lo lleváramos al siguiente, el que teníamos 36. Sí, es claro, digamos como esta extensión que podemos hacer también hacia, bueno, acá lo hice con el tambor de lengüetas, pero importante que recordemos que lo podemos hacer con cualquier instrumento, tomando como referencia ese pulso que podemos observar. Hugo, ¿vas a decir algo? Pregunta, sí, desde la matriz de la música, sí es viable, digamos, como cada movimiento, digamos, un golpe. Podemos también, O sea, digamos que jugar un poco más con eso. podemos también jugar un Porque poco más con la subdivisión digamos, con las palabras dulces, de una sílaba, dos sílabas, tres sílabas. Lo ok, importante, porque pues, es, señor. entendí desde la matriz de la música, Ujú. del sonido, perdón, que íbamos más como, no sé, hablándolo musicalmente, vamos marcando la redonda, ¿no? Mientras en esos cuatro tiempos van adentro. Exactamente. Ok. Y cuando vamos a la matriz de la música ya podemos naturalmente agregar un poco más de elementos. Ahí lo importante también es recordar los otros elementos de la matriz de la música, la predictibilidad, los sonidos consonantes cercanos, que sean grados cercanos de la escala, que no haya saltos, que sea un ritmo también relativamente sencillo, que no tenga muchas variaciones. Entonces es como podemos ir extendiendo este principio del attunement
a través de estos principios del sonido y de la música también. Exactamente. Eh, no sé por qué se está volviendo el sonido, ¿es por ti, Gus? Ah, ya, ya, sí, es por lo que tengo el... Ya, listo. Ya. Hugo, lo que sucede en este caso con la respiración es que la respiración es lo que se va a volver el pulso para la creación de la estructura desde la matriz del sonido. Y lo que sucede con la respiración, desde la matriz de la música, y lo que sucede con la respiración, desde la matriz del sonido, es que la respiración nos va a marcar el movimiento del batimento, que puede ser en cuatro, que puede ser en tres. Lo importante es que recordemos que si es batimento rápido, estamos generando activación, pero puede ser las veces que ustedes escojan según lo que en ese momento son sensibles de cómo esa persona está respirando, para que justamente eso construya la forma en la que generamos la envoltura de la escucha, ¿sí? Nuestro punto de partida sigue siendo eso. Ahora, recordemos que esto nace en el diagnóstico térmico manual. ¿Eso qué quiere decir? Que esa zona de la que yo fui sensible o esas zonas de las que fui sensible, yo voy a jugar con esa entrada y esa salida del sonido en esa zona a través del flujo de la respiración. Es decir, que si esta es la parte que yo percibí de esa persona que es más sensible, entonces en esa respiración yo voy a llevar el sonido hacia adentro y hacia afuera. Y igual en el video lo pueden ver de nuevo, tenemos un montón de espacio. Entonces, si dejamos dispositivos musicales, instrumentos musicales cerca a la persona, podemos, mientras estamos haciendo esta entrada y esta salida del sonido del cuerpo, seguir percutiendo otros instrumentos para cuidar, sostener la sensación de envoltura. Exactamente igual pasa con el tambor de lengua. Yo no tengo el mío acá porque estoy de viaje, pero el ejercicio que tiene que pasar es que, sobre todo ustedes que tienen tambores de lengua un poco más grandes, es a acostumbrarse, disponerse a ponérselo en un brazo para percutirlo, y que esa posibilidad de percusión les permita tener una mano libre y les permita generar movimiento en el espacio. Sobre todo acá, digamos, en las formaciones utilizamos mucho la práctica de las personas en el piso y en la camilla. Sobre todo cuando es uno a uno, el lugar que yo sugiero, siempre que las posibilidades estén a la mano, es que estén en la camilla. Y ese lugar de la camilla o de un lugar, digamos, que esté mucho más alto del suelo, nos va a dar más comodidad en el cuerpo también, y nos va a permitir, nos va a exigir tener un movimiento alrededor del cuerpo de esa persona. Y en el caso del tambor de lengua, ese lugar lo vamos a generar acostumbrándonos a tocar el tambor de lengua en movimiento. Yo no les sugiero que lo sostengan en la mano, porque sobre todo los que son más grandecitos, pues se vuelve muy pesado. Pero pónganlo allí, abrazadito. Y lo que van a generar es bien interesante, ¿sí? Llévense como principio eso, para ya ir disponiéndonos al cierre de nuestro encuentro de hoy. Nuestro punto de partida del módulo 2 del trabajo 1 a 1 es seguir sosteniendo la envoltura. Número 1. Número 2. Mientras sostenemos la envoltura, hacemos el diagnóstico térmico manual. Número 3. Una vez sostenemos la envoltura, ya hicimos el diagnóstico térmico manual, que esto no son 5 minutos. En adelante, esos lugares de los que yo fui testigo que hay una experiencia diferencial en el cuerpo de la persona, voy a llevar el sonido con la sensibilidad de su respiración. Y su respiración va a ser mi unidad de movimiento, mi unidad de pulso si estoy en la matriz de la música, mi unidad de variabilidad si estoy en la matriz del sonido, para generar la experiencia de batimento o la experiencia de la sensación del sonido en estéreo, que es justamente para darle continuidad a la envoltura. ¿Cómo nos vamos? ¿Qué claridades quedan? ¿Qué dudas quedan en el aire? Eso, Eh, compartamos. Perdón, solo para aclarar, el punto 3 es, después de sostener la envoltura, hacer el diagnóstico térmico manual. El punto 3 es, Attunement. sí, afinarnos a la respiración de la persona. Exactamente. Disponernos desde la respiración como el punto que nos permite crear la experiencia. Que como estamos en relajación,
si es una respiración superficial y rápida, vamos a subdividir esa respiración, o sea, cada número de respiraciones vamos a escoger ese pulso si estamos en la matriz de la música, esa cantidad de movimiento, y lo mismo para la matriz de la música, que para mí es esencial, por eso hoy lo trabajamos desde el metrónomo. Ahí está la tabla. La tabla dice que en esas edades esa es la tasa de respiración en reposo. Y dice que cuando una persona está en un estado de activación, se suma exactamente igual, o 12 más o hasta 20 más. ¿Eso qué quiere decir? Que nos va a dar 32 bits por minuto como mínimo en una tasa de activación, o nos va a dar 40 respiraciones por minuto en una tasa de activación, que sería no algo muy distante a lo que dice que pasa en los niños de 1 a 3 años. Los del nacimiento hasta el 1 año, pues esos no, porque tienen una tasa de respiración pues muy acelerada porque están esbolveando sangre y es un cuerpito demasiado chiquito, entonces ya, fin de la historia. Pero si tienen cercanía con niños de 1 a 3 años, su respiración está ya como en eso que sería un movimiento acelerado. Les recuerdo que algunas de estas cosas en el campo más de la investigación están puestos en unidad de cuidados intensivos, y como toda esa cantidad, unidad de cuidados intensivos con neonatos, y como toda esa cantidad de información que yo tengo de lo que dice el electrocardiograma o lo que dice el cosito que le ponen en el dedito o en la muñeca para saber cómo está su latido cardíaco, se vuelve para el terapeuta su estructura de matriz de cantidad de movimiento, ya sea para el sonido o para la música, basándonos en el principio del tempo o el pulso. Eso, listo. ¿Cómo nos vamos? Yo agradecido con Gus, hermanito, gracias. No, cada vez más contento, hermano, de verdad haber creado esta alianza contigo y nada, de verdad, nada, me siento seguro como de ir entregando este bebé así en tus manos también. Entonces, nada, gratitud, hermano, por eso, por Hugo, por Francesco, por el tiempo, por el gozo de querer profundizar en este conocimiento. Un saludo grande a Leo, que espero conocerla la próxima semana. Ojalá pueda estar acá en sincronía con nosotros. Eso, agradecido con ustedes. ¿Cómo se van ustedes? Francesco, Hugo, Gus. Yo muy bien. Entonces, gracias también a Hugo y a los profesores. Y por ahora me estoy llevando algo que creo que en mi práctica o sea, nunca me he fijado muy bien en eso, que es además de la estructura y de la competencia de los recursos y de las cosas que nos están compartiendo, es como ir observando, que es más precioso porque siempre yo que intentaba acercarme a la música y a esos temas, lo hacía de una perspectiva de, pues tengo que ejercitarme mucho, mucho, mucho y luego va a surgir algo. No, un prerequisito para mí que me estoy dando cuenta ahora es observarme y también, por ejemplo, en este caso de la lección de hoy, intentar intentar devolver lo que estoy entendiendo. Eso me pareció que es muy importante también que para ustedes fuera algo que nosotros pudiéramos comprender bien. Entonces, esos son recursos muy importantes para mí, la observación y el intentar dar una devolución de lo que estoy haciendo. Yo siento que es fundamental. Hugo, ¿cómo te vas? Bueno, yo creo que también muy con mucha gratitud hacia ustedes porque desde que empecé mi camino de la musicoterapia con la maestría y eso, siempre es esa búsqueda de relacionar, pues, o sea, siempre tenía como esa inquietud de relacionar mi música y lo que hacía con la persona, ¿no? Con las personas. No simplemente se quedara en un tema de estudio y yo toco y yo estudio esto y 2 horas al día y técnica y un montón de cosas, sino siempre buscar poner la música en pos de la gente y siento que con toda esta relación que estamos tejiendo entre lo que es la música, la vibración y la persona, siento pues que mis expectativas pues se cumplen un montón. Y pues dándole bases, o sea, fundamento, ¿no? No solamente hacerlo por hacerlo, sino un fundamento espectacular. Gracias, Hugo. Por mi parte también, bueno, este módulo
me gusta mucho porque también retomando las palabras de Hugo, es algo que a mí personalmente me ha nutrido mucho, porque a veces uno, pues cuando, como tú bien lo dices, ¿no? Uno viene mucho de la técnica musical, como más enfocado en estos aspectos, digámoslo, pues sí, como más de los fundamentos de esta parte interpretativa y todo esto. Y en la medida que nos empezamos a disponer en función de lo que estamos observando, de todas esas posibilidades que se empiezan a abrir y también de ese campo en el que ya no es solamente lo que uno quiera hacer o la voluntad de uno, sino que cuando se abre ese campo de interacción y de attunement, que para mí ese es el concepto clave y el camino también muy particular a desarrollar. En el momento en que empezamos a trabajar en el attunement, ya se abre otro camino de desarrollo, otro campo de exploración que realmente es muy profundo, muy bello. Entonces, para mí siempre esa reflexión y siempre volver a esto y recordarlo y repasarlo siempre es muy nutritivo, porque es volver a, de alguna manera, como yo lo veo, como yo lo he vivido, es como volver a esa humildad de la música, ¿no? De que uno no hace la música como por una cuestión de mostrar o de generar como esta admiración, estas cuestiones, sino que la musicoterapia receptiva nos invita a que la práctica musical sea en función de lo que percibo de mí, pero más allá de lo que percibo de otras personas y ahí en ese nivel de entrainment y de attunement es que también vamos a lograr como facilitar experiencias que sean significativas. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también. Nuevamente aquí siempre agradeciéndoles por su sincronía, por su confianza, por poder compartir estos espacios y bueno, animándoles a que esta semana ojalá puedan hacer algunas prácticas de esto que estuvimos viendo hoy. Francesco, Sí, no, además quería agradecer a Leo que también nos escuchará en diferido porque claramente los cinco nos estamos encontrando, entonces eso es importante que reconozcamos todos y mención especial también a todos los conejillos de India que no han sido maltratados. Gracias a todos. gracias. Diego, Listo, con esto nos vamos. Hay algo que se llama, o bueno, que le han puesto el nombre de densidad musical o de densidad cronométrica musical, que es los seres humanos somos permeados por la música y en el tiempo reciente de la historia de la humanidad, pues por la música pregrabada, lo que se graba en los estudios, y aunque eso atendió a una necesidad muy práctica en sus inicios, que era que los discos solo permitían grabar X número de tiempo, hoy día pues eso ya es ilimitado. Lo cierto es que eso configuró muchas de las estructuras en las que hoy día, sobre todo nosotros los occidentales, porque pasa diferente en India o bueno, en formas musicales más orientales, donde los tiempos de la música son mucho más extensos, pero en general nuestra música occidental está entre 3 4 minutos, 6 minutos, allá como mucho. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro trabajo también desde este lugar, y especialmente desde este lugar, es romper los límites de nuestra densidad cronométrica musical. ¿Qué significa eso? Que ustedes cogen su tambor de lengua y se quedan allá tocando sin mucha variabilidad y van a empezar a registrar desde el momento cero, ponen el cronómetro, porque algo allá adentro nos va a empezar a picar. Y ese que nos pica es como al minuto 3 minuto 4 donde a uno le da como una necesidad de cambio, como que, uy, ya hay que cambiar esta vaina porque... Y eso es empezar a romper los límites de nuestra densidad musical o nuestra densidad cronométrica musical. Distanciarnos de ese lugar donde el cuerpo nos empieza a decir, haz otra cosa, genera una variabilidad. Porque especialmente para relajación es el lugar que tenemos que aprender a flexibilizar de nuestros propios límites desde la creación musical. Listo, no es más. Un saludo grande a Leo, a Francesco, a Hugo, a Gus. Muchas gracias por el tiempo, por la escucha y por la disposición. Y nos vemos en 8 días, por favor, con el conejillo de Indias, al igual, al final de la sesión. Hermoso, mil gracias. gracias a Buenas todos. Un tardes, Gracias a abrazo. buenas todos. noches. Chao, chao, chao. Chao, chao, abrazo.